En este domingo, día en que la iglesia se reúne para escuchar la palabra de Dios, vamos a hacernos una pregunta fundamental. ¿El libro que tienes en tus manos es la Biblia completa? Si eres católico, tu Antiguo Testamento tiene 46 libros. Si eres protestante, tiene 39. ¿Por qué existe esta diferencia de 7 libros? ¿Quién los quitó y por qué? Y lo más importante, ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia católica de 73 libros es la Biblia que Cristo y los apóstoles nos entregaron? Hoy vamos a profundizar en la historia y en la propia Escritura para responder a esta pregunta de una vez por todas. Primero, para que todos estemos en la misma página, los libros en cuestión son Tobías, Judith, Sabiduría, Sirácides o Eclesiástico, Baruc y 1 y 2 de Macabeos, además de algunas secciones de los libros de Esther y Daniel. Los católicos los llamamos deuterocanónicos o segundo canon, mientras que nuestros hermanos protestantes los llaman apócrifos o libros ocultos. Para entender por qué fueron eliminados de la Biblia protestante, debemos viajar al siglo XVI, a la mente de Martín Lutero. Su argumento principal fue académico y, a primera vista, parecía lógico. Él quería volver a las fuentes originales hebreas del Antiguo Testamento. Observó que el canon de las Escrituras utilizado por los rabinos judíos de su época no contenía estos 7 libros. Su conclusión fue: si los judíos, el pueblo original del Antiguo Testamento, no los aceptan, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros los cristianos? Este argumento, sin embargo, pasa por alto un detalle histórico crucial. El canon judío no se cerró definitivamente hasta finales del siglo XVI, en el llamado Concilio de Jamnia. Esta decisión fue tomada en parte como una reacción contra la creciente secta del cristianismo que estaba usando un conjunto diferente de escrituras con gran éxito. Pero la segunda razón de Lutero fue teológica, y quizás más reveladora. Estos libros deuterocanónicos contenían un fuerte respaldo para doctrinas católicas que él había comenzado a rechazar. El caso más famoso es 2 Macabeos, capítulo 12, que narra cómo los soldados de Judas Macabeo rezan y ofrecen un sacrificio por sus compañeros muertos para que sean liberados de su pecado. Este es un testimonio claro de la creencia judía precristiana en un estado de purificación después de la muerte, lo que los católicos llamamos purgatorio, y en la eficacia de las oraciones por los difuntos. Esta práctica, que contradecía la nueva doctrina de Lutero, era un obstáculo. Del mismo modo, libros como Tobías y Sirácides hablan de la justicia y la salvación de una manera que incluye las buenas obras y la caridad como parte esencial de la vida de fe, lo que chocaba con su doctrina de sola fide o la salvación solo por la fe. En esencia, estos libros no encajaban en su nuevo sistema teológico. Ahora analicemos por qué, desde la perspectiva católica e histórica, estos argumentos son débiles, y por qué estamos tan seguros de nuestro canon de 73 libros. El primer punto, y el más devastador para el argumento de volver al hebreo, es que Jesús y los apóstoles no usaron exclusivamente el canon hebreo de Palestina. La Biblia de la Iglesia primitiva era la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada siglos antes del nacimiento de Cristo. ¿Y adivina qué? La Septuaginta siempre incluyó los libros deuterocanónicos. Tenemos la prueba dentro del propio Nuevo Testamento. Más del 75% de las veces que el Nuevo Testamento cita al Antiguo, lo hace utilizando la redacción exacta de la Septuaginta griega. A veces, esta diferencia es teológicamente masiva. Por ejemplo, en Hebreos 10, el autor cita el Salmo 40 diciendo: «Un cuerpo me has preparado». Esta frase no está en el texto hebreo, que dice: «Oídos me has abierto». El autor del Nuevo Testamento eligió deliberadamente la versión de la Septuaginta porque apuntaba proféticamente a la encarnación de Cristo. La Biblia de los apóstoles era la Septuaginta. La Iglesia Católica, por tanto, no añadió libros. Los protestantes quitaron los que siempre estuvieron ahí. El segundo punto débil es la afirmación de que estos libros no son citados en el Nuevo Testamento. Si bien puede que no se citen con la fórmula como está escrito, sus ideas, lenguaje e historias están entretejidos en todo el Nuevo Testamento, demostrando que formaban parte del universo mental y espiritual de los apóstoles. Por ejemplo, la famosa lista de héroes de la fe en Hebreos 11 concluye alabando a mártires que fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor.
Esta es una referencia directa e infundible a la historia del martirio de la madre y sus 7 hijos, en Macabeos 7. En Romanos 1, la descripción de San Pablo de la caída de los gentiles en la idolatría y la inmoralidad sigue de cerca la argumentación y el lenguaje de los capítulos 13 y 14 del libro de la sabiduría. En la carta de Santiago, su instrucción, ser rápido para escuchar, pero lento para hablar y lento para la ira, es casi una cita literal de Sirácides 5:11. Podríamos seguir y seguir. El Nuevo Testamento respira el aire de los libros deuterocanónicos. El tercer punto débil es que ignora 1500 años de tradición cristiana ininterrumpida. El canon de la Biblia no se decidió en el siglo XVI. La Iglesia Católica, a través de su autoridad apostólica, ya había discernido y confirmado solemnemente la lista de 73 libros en numerosos concilios locales mucho antes. El Sínodo de Roma en el 382, el Concilio de Hipona en el 393 y el Concilio de Cartago en el 397, todos guiados por figuras como el Papa San Dámaso y San Agustín, publicaron la misma lista de libros que los católicos tenemos hoy. Por lo tanto, el Concilio de Trento en 1546 no inventó un nuevo canon. Simplemente lo reafirmó dogmáticamente con la máxima autoridad en respuesta al desafío de la Reforma. Fue una confirmación, no una innovación. Finalmente, el cuarto punto débil es que revela un método teológico problemático: hacer que la Biblia se ajuste a tu teología en lugar de que tu teología se ajuste a la Biblia. Desde la perspectiva católica, Lutero y los reformadores desarrollaron nuevas doctrinas, como la sola fide y el rechazo al purgatorio. Luego, al examinar la Biblia que la Iglesia les había entregado, encontraron libros que contradecían estas nuevas ideas. En lugar de cuestionar sus nuevas doctrinas a la luz de toda la Escritura, decidieron cuestionar la Escritura misma. Es como un científico que ante un fósil que contradice su teoría, en lugar de revisar la teoría, tira el fósil a la basura. La Iglesia, por otro lado, sostiene que la fe se basa en la totalidad de la revelación, escritura y tradición que nos fue entregada, y es esa totalidad la que debe formar nuestra doctrina. En conclusión, la Biblia católica de 73 libros es la Biblia completa porque es la versión que usaron los apóstoles, la que citaron los escritores del Nuevo Testamento, la que fue confirmada por los primeros concilios de la Iglesia y la que fue protegida y transmitida fielmente por la tradición durante 1,5 años antes de que surgiera la idea de quitar libros. Los argumentos para su eliminación se basan en un canon judío posterior y parecen estar motivados en parte por la necesidad de eliminar el respaldo bíblico a las doctrinas católicas que se estaban rechazando. Como católicos, confiamos con paz y certeza en que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos ha entregado la palabra de Dios completa, sin añadiduras ni sustracciones.